Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar de entrenamiento, nutrición, psicología y, en definitiva, todo lo que tenga que ver con el rendimiento. Y precisamente de rendimiento, pero no solamente de él, vamos a hablar en el podcast de hoy. Y es que hoy vamos a tratar de comprender cómo funciona la naturaleza. Fijaros qué empresa tan difícil. Vamos a dar simplemente unas pautas, lógicamente. Vamos a tratar de ver cómo esto se puede aplicar a nuestra comprensión de los sistemas biológicos, o sea, de nuestro organismo, y cómo esto nos puede ayudar, tanto a nivel de salud como de rendimiento. Sé que lo que propongo en este episodio es una empresa harto ambiciosa para un único episodio de un podcast, pero me conformo con que seamos capaces de generar o de pensar una guía, unos patrones comunes y luego, si os interesa, sigamos profundizando en él. También, dentro de este podcast, al final queremos aprender y no hay nada escrito en piedra sobre el tema que nos diga esto es así 100%. Entonces, si tenéis cualquier comentario, cualquier aporte, cualquier sugerencia o duda, dejádmela en los comentarios, tanto del grupo de Facebook como en los comentarios del vídeo en YouTube, y a ver si entre todos somos capaces de aclararnos en este tema que me parece la piedra filosofal de la comprensión del cuerpo humano y por lo que estoy seguro van a ir las tendencias en los próximos años. Bien, para empezar, creo que una de las mejores formas de aprender sobre cómo funciona el mundo es simplemente callar y observar, entender o fijarse en cómo funciona lo natural, la naturaleza. Muchísimos de los grandes inventos de este mundo, de las cosas que utilizamos ahora, se basan en patrones que ya estaban en la naturaleza. Desde los tejidos hasta los robots o las redes neuronales de inteligencia artificial, conforme aumenta la tecnología y el progreso y su utilidad, más se van acercando al funcionamiento que tiene esta misma estructura en la naturaleza. ¿Vale? Y bueno, por ejemplo, muchos tejidos tienden a imitar la disposición de las plumas o de las células de la piel de algunos animales. Los robots tienden a imitar la estructura de las articulaciones o de las extremidades de las manos y de las piernas humanas. O las redes neuronales tratan de imitar la disposición y el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. La cuestión es que, aunque la naturaleza siempre está ahí, cada vez le prestamos menos atención. Imbuido en nuestro mundo tecnocrático donde pensamos que lo mejor es lo nuevo y que no hay inteligencia en lo antiguo, cada vez los niños hemos estado más, expuestos a la pizarra y a las teorías tecnocráticas que a salir al campo y ver cómo unos pájaros se alimentan de otros, la forma o la distribución que tenían las especies en la naturaleza y miles de factores más que nos hacen unos incultos ante nuestros antepasados. O sea, a mí, por ejemplo, me chocó muchísimo las primeras veces que hablé con personas del campo, por ejemplo, con pastores, que no sé vosotros, pero como que tenía una impresión cuando no lo conocía como de gente brusca o gente de poca sabiduría, y luego descubrías que detrás de la apariencia, y sí, de quizás de un lenguaje con alguna falta ortográfica, se encontraba una conciencia súper poderosa y una idea que te explotaba la cabeza, ¿no? Y bueno, quizás si pudiésemos ser capaces de tener eso con el conocimiento también teórico que tenemos hoy en día, seríamos capaces de comprender los fallos que tienen ambos mundos. Por eso, y como me interesa muchísimo todo el tema que tenga que ver con el estrés, con el rendimiento, con la salud y también con lo natural, a veces ideas o conocimientos independientes son capaces de aparearse dentro del cerebro y generar unas ideas mucho más potentes y compuestas. Y eso precisamente es lo que quiero exponer aquí, también como una manera de autoaclararme y también de ver los errores de este pensamiento. Por eso, y después de que los oyentes de Ciclismo Evolutivo me hayáis demostrado que tenéis un pensamiento crítico e ideas buenas, espero que entre todos seamos capaces de seguir avanzando en este tema. Y por supuesto, lo que nos interesa en última instancia
bueno, nos interesa todo, pero lo que queremos hacer es utilizar este conocimiento de lo natural para mejorar nuestra salud y nuestro rendimiento. ¿Y por qué creo que es aplicable totalmente lo que veamos en una montaña que lo que veamos dentro de nuestro cuerpo? Porque dentro de los sistemas complejos, dentro de la naturaleza, todo está interconectado en sistemas anidados. ¿Qué quiere decir sistemas anidados? Pues que un sistema, ¿no?, como puede ser el cuerpo humano, se forma de diferentes subsistemas que se forman a su vez de otros subsistemas, y también nuestro cuerpo forma sistemas más grandes, como puede ser una sociedad o un ecosistema, ¿vale? Y todos estos sistemas de menor o mayor escala tienen unas propiedades muy similares y las vamos a ver, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yendo de lo pequeño a lo mayor, ¿no? Sabemos que los átomos forman moléculas, las moléculas forman células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas de órganos, los sistemas de órganos organismos, los organismos poblaciones, las poblaciones comunidades, las comunidades ecosistemas, los ecosistemas la ecosfera, ¿no? La ecosfera luego forma sistemas solares, planetarios, galaxias, bueno, así hasta el infinito. De hecho, esos son los que conocemos, pero seguro que debajo del átomo habría o más subsistemas, ¿no? De hecho, creo que ya han surgido teorías de que hay otros. Y por encima de las galaxias puede que también haya más, simplemente no somos capaces de verlo. Para entender por qué todos estos sistemas funcionan de forma similar, podría referiros a los 3 capítulos que tenemos sobre sistemas complejos en el podcast, ¿vale? Todos están formados de diferentes partes que se autorregulan, donde el cambio en una parte afecta a todas las demás y afecta también al conjunto del sistema. E incluso el cambio de otro sistema relacionado afectará a este subsistema. Pero para que lo entendamos mejor, quiero introducir otro concepto nuevo que creo que no expliqué en los episodios anteriores, y el concepto de fractalidad. Mira, fractalidad hace referencia a que unos comportamientos naturales se van repitiendo a diferentes escalas. Por ejemplo, ahí veis como las ramas que parten del tronco de un árbol se van subdividiendo también en diferentes ramas más pequeñas, y estas a su vez en diferentes tallos aún más pequeños, siempre manteniendo la misma estructura. E incluso por debajo, las raíces del árbol copian el aspecto, la fractalidad de las ramas. También podemos verlo fijaros, como en el ejemplo, en un rayo que se subdivide en pequeñas partes, también de forma similar. Esto también ocurre, este diseño ocurre con las venas, ¿no? Desde las arterias o las venas principales se van subdividiendo diferentes venas y arterias que van a las extremidades o a la cabeza, también en una disposición similar a la de las ramas de un árbol. Ahí podéis ver, en los pulmones pasa lo mismo, ¿no? El tronco o las vías respiratorias se dividen en bronquios y los bronquios luego en alveolos. Y la disposición es la misma a unas raíces o a las que hemos visto en el rayo. ¿Qué os parece? Es alucinante, ¿verdad? Hay más tipos de patrones en la naturaleza, pero lo curioso es que todos se repiten en diferentes escalas por algún motivo que aún no llegamos a comprender. Y viendo que los patrones naturales y el funcionamiento se repiten o se replican en los organismos biológicos, pues no dejamos de ser una parte de la naturaleza que se hace preguntas. Podríamos plantearnos si el conocimiento de la función de lo natural llevaría al conocimiento más profundo de la función de lo humano. Y esto precisamente es lo que vamos a hacer. Bien, dentro de la fractalidad de las estructuras que veíamos antes, también seréis conscientes de que hay siempre cierta irregularidad o cierto ruido dentro de un patrón. O sea, las ramas se parecen a las raíces, pero no son exactamente iguales. Igual que no hay un rayo idéntico a otro, ni la disposición de las ramas de un árbol va a ser nunca idéntica a la del otro. Hay cierta irregularidad natural. Por ejemplo, fijaros en estas estructuras que os muestro. Ahí tenéis una foto de la montaña de Pico Banderillas, en la Sierra de Segura. Como podéis ver, una montaña no sigue la forma geométrica exacta de un cono, ni tampoco de un cilindro
o de un cubo. De hecho, tiene una disposición totalmente estocástica e irregular. Es como si fuese una escultura realizada con un hacha. Otro ejemplo. Pensamos que el suelo es plano, de forma geométrica plana. Pero si nos fijamos más de cerca, vemos que tiene un montón también de irregularidades. Por ejemplo, piedras, hoyos, matorrales, matojos, además todos puestos ahí con una distribución aleatoria o estocástica nuevamente, ¿no? Donde no parece tener sentido porque una piedra está aquí y otra no está allá. No hay ningún orden dentro del propio orden del suelo. O como podéis ver ahí, árboles hermanos del mismo año, árboles de la misma raza exactamente iguales y separados por 10 metros de distancia, tienen una disposición totalmente diferente. O sea, árboles que genéticamente son idénticos debido a las circunstancias externas, acaban teniendo una forma totalmente diferente. Además, una forma que no atiende a ningún patrón geométrico de los que conozcamos en la geometría clásica. Bien, si habéis llegado conmigo hasta aquí, seguro que os estáis preguntando, pero bueno, ya sé que los árboles no son idénticos y que las montañas no son conos. No hay que ser un hacha para saberlo. Y os vuelvo a dar la razón, ciertamente no, pero el punto donde quiero llegar aquí en este episodio es que, aunque somos capaces de entender esto perfectamente en las montañas o en cosas naturales, en otros subsistemas de la naturaleza, donde también está claro, como somos nosotros mismos, no lo estamos viendo y estamos tratándolos de otra forma. Estamos tratándonos como sistemas inorgánicos y nos tratamos como si fuésemos conos perfectos, esferas perfectas o superficies totalmente planas y pulidas. ¿Y por qué? Seguramente porque estamos utilizando las herramientas que nos han permitido saber todo, absolutamente todo, de cómo actúan estas superficies geométricas a unos sistemas, a nosotros que no somos geométricos. Y para entenderlo bien, vamos a hacer esta distinción entre sistemas biológicos y sistemas inorgánicos, ¿vale? O sistemas físicos, matemáticos, me da igual cómo lo llamemos. Por ejemplo, dentro del campo de la física, de la química, de la mecánica, de la aerodinámica, de la ingeniería, tenemos un conocimiento que cada vez es más perfecto. Cuanto más sabemos sobre estos campos, más precisos son nuestros cálculos. Y hemos llegado a un punto que podemos calcular y predecir perfectamente la trayectoria de la Luna en los próximos 10 millones de años, la de galaxias que están súper lejos de nosotros, por supuesto la aerodinámica que va a tener un avión, cómo haces para que despegue y aterrice, y podemos incluso calcular los milisegundos a los que lo va a hacer, ¿vale? Y creemos que esto es aplicable también a nosotros mismos. Pero el problema aquí es que el comportamiento de estos sistemas inorgánicos no varía durante el tiempo, o sea, es fácilmente predecible matemáticamente, mientras que el de los sistemas biológicos no. Por ejemplo, siguiendo las ecuaciones de Newton, podemos calcular perfectamente la velocidad a la que va a caer la manzana del árbol debido a la fuerza de la gravedad. Con unos datos, sean pocos o sean muchos, vamos a ser capaces de predecir la respuesta del conjunto. Estos sistemas los podríamos llamar de entrada y salida, donde metemos todas las variables, se procesan con un algoritmo o con una ecuación y nos dan un resultado. En el campo del ciclismo, por ejemplo, sabiendo la potencia que desarrolla un deportista, el peso, la pendiente o la resistencia a rozamiento, podemos determinar perfectamente el tiempo que va a tardar en cubrir una distancia. El problema, como decía en los vídeos, es que a estos parámetros no se los come una cabra, ¿vale? O sea, en los sistemas biológicos, estos comportamientos que también están, ¿no?, y que puede deberse a la genética o a la ley de la gravedad, pues se ven influenciados por miles de factores externos que modifican una parte y que esa parte a su vez ya modificará el resto del conjunto. O sea,
con el ejemplo que ponía en los vídeos, cuando un árbol da muchas piñas que las planta por el suelo, unas crecen, pero a lo mejor están en el sitio óptimo, están donde deberían estar, pero se las come una cabra. Otro ejemplo de esto es que eliminar depredadores, como puede ser el lobo, no solamente afecta a su presa en primer grado, o sea, a que haya más jabalí o más corzos, sino que en segundo grado se producen efectos, reacciones en cadena que cambian todas las partes y el comportamiento total de un ecosistema, porque a la vez superpoblación de herbívoros puede haber una presión muchísimo más fuerte en la regeneración natural de las plantas o de algunas flores, llevando, por ejemplo, a la desaparición de estas flores. La desaparición de estas flores puede llevar a la desaparición de insectos o de las abejas. La desaparición de estas haría que muchos árboles y plantas dejasen de ser capaces de reproducirse y que por tanto se extinguieran. Y así podemos ver como en un sistema biológico el fallo en una de las partes nos llevaría a la modificación de todo el sistema, ¿vale? Cosa que, como hemos dicho antes, en un coche no pasaría. O sea, que aunque en un coche se nos rompan las luces, el coche sigue funcionando. No sé si os dais cuenta, pero la madre del problema aquí es que nos estamos tratando a nosotros mismos como si no fuésemos complejos, como si fuésemos planos, como si fuésemos conos, ¿vale? Y por eso, siempre que intentamos intervenir para eliminar la variación y controlar nuestras condiciones o las del medio, acabamos metiendo la pata. Por ejemplo, nos vamos dando cuenta de que eliminar los ciclos de ayuno, comida y meter mucha regularidad en los horarios de comida y en las ingestas calóricas, contando las calorías que tomamos, es una receta que nos acaba llevando al fallo y que siempre acabamos pecando o por exceso o por defecto, ya que el organismo no necesita siempre las mismas calorías. Hay días que necesitamos más y días que necesitamos menos. También sabemos lo mismo en el entrenamiento y sabemos que entrenar todos los días 1 hora al mismo ritmo es mucho peor que entrenar un día 2 horas fuertes y otro día descansar. O también sabemos que tratar de estar siempre del mismo humor neutro es imposible y es una receta también al fracaso. Tendremos días donde nos sintamos los mejores del mundo y días donde estemos deprimidos. Pero tratar la tristeza leve de unos días con dopaminérgicos sabemos que es una receta clara para desestructurar o desequilibrar el sistema dopaminérgico del cerebro. Luego hay otras cosas donde no lo vemos tan claro, pero también sabemos que a la larga nos acaba dañando. Por ejemplo, mantener siempre la misma temperatura ambiental, no exponernos ni al frío ni al calor, algo que al principio es, digamos, cómodo, hace que cada vez seamos menos resistentes, que una vez que nos expongan al frío que nos exponían antes, no estemos adaptados y suframos mucho más y tengamos riesgo de mantener nuestra propia temperatura corporal. El cuerpo se acomoda al quitarle los estresores. Y ese es otro riesgo que vemos ahora, por ejemplo, con el exceso de higiene y más últimamente ya con la implementación de las mascarillas para todo. Al evitar todo tipo de estresores víricos o patogénicos, hacemos que nuestro sistema inmune se desentrene, pierda su funcionalidad y que cuando pillemos uno estemos menos preparados para combatirlo. Creo que parte de caer en estos fallos es este pensamiento de tratar lo complejo como si fuese lineal, utilizando matemáticas y algoritmos que no han funcionado, que sí han funcionado en el campo de la física, pero que no están hechos para los organismos vivos. De ahí que no hayamos entendido la importancia que tiene la variación y los errores pequeños. O sea, si igual que en un avión necesitamos la precisión máxima sin ningún error, en el cuerpo estos errores, este ruido, igual que las piedras que hay en una superficie plana, son las que hacen que al exponernos a pequeños estresores, nuestro cuerpo se fortalezca y no se debilite. O sea, creo que hemos querido simplificar lo complejo, convertir el bosque en un jardín de pinos, convertir a las personas en objetos que viven a una temperatura extremadamente regular, y eso también es lo que nos está llevando a parte del desastre, aunque
ciertamente cada vez se entiende mejor. Y es que, como decía Albert Einstein, las cosas deben hacerse lo más simple posible, pero no más simple. O sea, vamos a intentar hablar lo más simple posible sobre lo que pasa en nuestro organismo, pero no confundamos una persona con un coche. Y por eso vamos a ir viendo con ejemplos los diferentes problemas a los que podemos hacer frente y cómo implementar soluciones basadas en lo que vemos que funciona en los organismos naturales. Pero eso será ya en el próximo episodio. Recordad que si queréis profundizar mucho más acerca de estos contenidos y todos los relacionados con el rendimiento y con el entrenamiento en ciclismo, tenéis la web ciclismoevolutivo.com, donde tenemos cursos formativos sobre diferentes temas como son la periodización, el diseño de intervalos, los fundamentos del entrenamiento, software de análisis de datos como Golden Cheetah, o cómo podemos utilizar nuestras percepciones a la hora de mejorar nuestro entrenamiento. Échale un vistazo porque está muy bien. Son cursos de unas 4 horas de duración divididas en diferentes módulos que podéis ir viendo al ritmo que queráis y donde además tenéis soporte para realizar todas las dudas o preguntas que os surjan relacionadas con el contenido del curso. Os dejaré un link en las notas del episodio. Y sin más, nos despedimos. Yo soy Manu Solarjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Desde el autobús y puestos mil